Los peores presagios se han confirmado. El cadáver que se encontró la semana pasada en un piso de Salou pertenece a Tamara, esta pequeña de 9 años. La Guardia Civil comunicaba la noticia a los padres hace tan solo unas horas. Buenas noches. Es el final de una búsqueda y el final de un misterio que comenzaba el pasado jueves cuando se encontraba un cadáver en avanzado estado de descomposición. Todos los indicios apuntaban desde el principio a que se trataba de Tamara, pero faltaba la confirmación y hoy ya la tenemos. El cuerpo de Tamara estaba muy cerca de su casa, a tan solo 200 metros. Paradójicamente, la policía rastreó el año pasado la calle en la que estaba la niña. Se anunció un recorrido puerta por puerta, pero en esa vivienda no entraron. Y el aviso a los ciudadanos, por si veían o notaban algo extraño, tampoco funcionó. Los vecinos no llamaron pese al hedor que salía de la casa. Hoy las esperanzas se han desvanecido para unos padres que desde hace un año soñaban con volver a abrazar a su hija. A la 1:10, no lo comunicaron. ¿Qué os han llamado por teléfono? No han estado aquí el sargento, un teniente y el otro no me da cuenta si era un capitán. Esperar, me está esperando el alcalde y no perdonarme. La madre destrozada y el padre. Hasta le han comprado un perrito al niño y ella se pasea para arriba, para abajo, un cigarro después del otro. La mujer está así, están deshechos. Esta ha sido una semana terrible para estos padres. Después de un año de angustiosa búsqueda han tenido que vivir otra pesadilla, la de pasar 7 días pendientes de unos análisis, aferrados a la esperanza de que ese cadáver no era el de su hija. Nosotros compartimos con ellos esa tensa cuenta atrás. Se bajó a jugar con un patinete a la calle la tarde del 3 de marzo del pasado año y desde entonces no hay rastro alguno de Tamara Navas, de 9 años de edad. Esta semana el caso ha saltado de nuevo a la actualidad tras el hallazgo de su cadáver. El cadáver de una niña cuyo estado de descomposición hace pensar que llevaba muerta aproximadamente un año, el mismo tiempo que lleva desaparecida la pequeña. Demasiadas coincidencias y una gran preocupación para Fermín y Nieves. Los padres de Tamara, que han vivido pendientes de cualquier noticia, aferrados a la esperanza de que el cuerpo no corresponda al de su pequeña. El cadáver aparecía el jueves de la semana pasada en este apartamento de Salou, alquilado por un albañil. Estaba envuelto en un plástico y rodeado por una colcha sobre esta cama. La noticia del hallazgo llega a oídos de los padres de Tamara. La Guardia Civil a nosotros no nos ha dicho nada más que ha aparecido un cuerpo y hasta que no hagan el ADN es lo único. La incertidumbre de los padres de la pequeña no ha terminado hasta que se han conocido los resultados del ADN realizados por el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. Los análisis han confirmado que estos restos corresponden a los de su hija. Después de un año de dolor y angustia, Fermín intentaba luchar contra esa posibilidad y decidía no quedarse en casa. Como un día más, acudía al trabajo en un hotel de la localidad. Sabe bien lo que es convivir a diario con la duda. También llevamos un año ya, ¿no? O sea que también una semana es muy dura, pero habrá que aguantar como sea. Y es lo único que puedo decir. Este hombre podría tener las respuestas. Juan Miguel Cerrillo, albañil de 45 años. Es detenido por la Guardia Civil el pasado viernes, después de que encontraran en su apartamento el cuerpo de la pequeña. Pero Juan Miguel Cerrillo afirma algo insostenible. En su declaración ante los investigadores dice que no recuerda cómo llegó ese cuerpo hasta su casa. Explica que un día al regresar del trabajo se encontró con unos restos humanos en su cama. De ese día solo recuerda que hacía mucho calor. Afirma que no se atrevió a tocarlo y que por eso desde entonces dormía en el sofá. Juan Miguel, según todos los indicios, convivió con el cadáver durante varios meses en este estudio de apenas 30 metros cuadrados. El mal olor no hizo sospechar a los vecinos. A pesar de sus quejas, estaban acostumbrados a que Juan Miguel no sacara la basura desde hacía más de 3 años. El único que olía mal, pero no de ahora, de cuando empezó a limpiarlo. María es la propietaria de la vivienda, un garaje que convirtió en apartamento. Se lo alquiló a Juan hace 3 años y vive justo al lado. Para ella era un buen chico, trabajador, pero que bebía en exceso. Juan Miguel llegó a Salou procedente de su pueblo natal, del Tebre. En esta casa creció.
Ahora los padres lloran al saber que su hijo ha sido detenido. Llevaban mucho tiempo sin tener noticias de él. En 3 años me parece que ha venido una vez. En Deltebre, Juan se casó hace 20 años y tuvo 3 hijos. Creó su propia empresa de construcción y el negocio le marchaba bien. Todos en su familia le recuerdan como una buena persona. Una bella persona. Trabajador, el más bueno de contratista de aquí abajo, de aquí del pueblo. El más bueno, el más trabajador y el más buenísimo. No empezó a tener problemas. Cuando creó una empresa. La gente no le pagaban y problemas después con la mujer y se separó y nada más. Y se marchó de aquí. De repente todo su mundo se vino abajo. La empresa quebró, comenzó a beber y los problemas con su mujer terminaron en divorcio. Y se puso mal. Mi hija pues le ayudó en todo lo que pudimos, no ella y nosotros, Le ayudamos en todo lo que pudimos. Mi hija lo llevó al médico 2 o 3 veces y se quiso poner bien y después pues ya se separaron y tal. Fue entonces cuando llegó a Salou y se puso a trabajar de albañil para la empresa de un amigo. Pero se distanció de forma definitiva de toda su familia. Seguía bebiendo, comenzó a acumular basura. Esta misma semana, el olor ya era insoportable. Su jefe, harto de las quejas de los vecinos, entró en el apartamento para limpiarlo. Limpiaremos el piso para hacer una limpieza pues bien. Él estaba trabajando, no sabía que le limpiaba un apartamento. No lo sabía. En medio del desorden y la suciedad, no repararon en el bulto que había en la cama. Sospecharon al sacarlo hasta la calle para tirarlo. Dice, no me gusta ese bulto. Digo, no, ¿por qué? Dice, ay, no sé. Digo, ¿y por qué no te gusta? Dice, porque los chicos han salido y han dicho que pesaba mucho. Entonces comienza la investigación. El cuerpo llevaba 1 año descomponiéndose. En toda la comarca solo hay una persona desaparecida, Tamara Navas. Y además, el cadáver se halla en una calle perpendicular a la del domicilio de la pequeña. Todos los indicios parecen conducir a que podría tratarse de la niña. Hace casi 1 año, sus padres y los vecinos del pueblo de Salou comenzaban una angustiosa búsqueda que todavía hoy no han abandonado. ¡Tamara! La imagen de Tamara sigue viva. Detrás de sus ojos, una niña despierta, dispuesta a entablar conversación con cualquiera. Un desparpajo que tal vez esconda las causas de su desaparición. No me consuela a nadie. La veo por todos sitios, la oigo. Voy por la casa y como hay cosas de ella por todos sitios, pues... Hombre, la esperanza hasta que no se demuestre lo contrario es lo último que se pierde, ¿no? Quizá esa confirmación haya sido la peor de las noticias, pero al menos ha servido para despejar una incógnita que les torturaba desde hace 1 año. Hoy esos padres han tenido que escuchar la peor noticia de sus vidas, lo que jamás hubieran querido oír. Por la vida de la pequeña ya no se puede hacer nada, pero sí por esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición, lo que ocurrió con la niña antes y después de su muerte. En un caso criminal, un cadáver siempre habla y siempre proporciona datos y pruebas que permiten desvelar el misterio que envuelve un asesinato. Así lo certifican los expertos en investigación criminal y sobre todo los especialistas en medicina legal, los forenses, hombres como el profesor Reverte, que sabe que ahora, tras el hallazgo del cuerpo descompuesto encontrado en una vivienda de Salou, solo la tarea de un especialista ha arrojado luz sobre lo que parecía un enigma. Son muchas las respuestas que un forense debe descubrir en un cadáver, y en el caso del supuesto cuerpo sin vida de la pequeña Tamara, esas respuestas se refieren a cómo murió, cuánto tiempo llevaba en la bolsa, quién pudo hacerlo, por qué y qué sucedió en los instantes previos a la muerte y en los posteriores. Pues lo primero que hay que hacer es explorar todo el cuerpo. Si el cadáver está esqueletizado, es relativamente sencillo si hay lesiones de huesos, pero si ha muerto de una enfermedad cardíaca y a mí me dan los huesos solo, no puedo saberlo, ¿no? José Manuel Reverte es un prestigioso antropólogo forense de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 60 años dedicado al estudio de cadáveres.
Él, como todos los expertos de su campo, sabe bien que se puede sacar mucha información de un cadáver. Los huesos están precisamente de tal manera constituidos que están en desarrollo permanente, no paran. Desde antes de nacer, en el seno materno, hasta después de morir, se están transformando constantemente. Puedo determinar la edad, sexo, estatura, patología, lesiones antiguas, lesiones actuales, causa de la muerte, y además de eso, un montón de cosas como estigmas profesionales, inclusive puedo determinar hasta la profesión del individuo. El caso del cadáver encontrado en Salou se ha esclarecido con el estudio de la llamada fauna cadavérica, 8 grupos de insectos y larvas que se encargan de descomponer por etapas y zonas los órganos de los cadáveres en proceso de putrefacción. En el verano, por ejemplo, hay un tipo de insectos, sobre todo dípteros, y en el invierno hay otro tipo diferente de insectos. De manera que si se encuentran más de uno que de otro, se puede saber en qué época ha muerto. En el caso de Salou, el estudio pormenorizado de la situación en la que apareció el cadáver, envuelto en una colcha y cubierto por un plástico, permitirá a los forenses aportar datos esenciales a los investigadores, aunque el cuerpo esté en avanzado estado de descomposición. A pesar del tiempo transcurrido, los especialistas son capaces de hallar detalles y pruebas que permanecen inalterables en un cadáver. Lo primero, los factores intrínsecos, es decir, de dentro de uno mismo, y los otros extrínsecos. Por ejemplo, intrínsecos son el tipo de bacterias que tiene en su intestino. Supongamos que se descompone rápidamente y entonces queda en el agua, supongamos también, y entonces el individuo se pudre, entra en putrefacción, y vienen los insectos ya depredadores y todo y tal, y acaban con todo. Pero, en cambio, si un individuo muere y ha tenido un tratamiento con un antibiótico potente durante mucho tiempo y el individuo ese no tiene prácticamente bacterias ya ni gérmenes, incluso de la putrefacción, entonces puede conservarse quizá con más oportunidades. O también el terreno, es decir, lo que es extrínseco, lo que rodea al individuo. Si usted introduce en un nicho, como decía antes, un sitio seco y lo cierra herméticamente, se va a momificar posiblemente. Pero si usted lo mete inhumado debajo de la tierra, entonces lo más probable es que por la humedad de la tierra o los insectos que han penetrado allí, coleópteros, dípteros, hemípteros, y así todo eso acaba con el cuerpo y lo deseca o lo estropea completamente y se lo comen. Lo que sencillamente queda en los huesos nada más. Inclusive los huesos pueden estar también deshechos casi si el terreno es apropiado para eso. Pero no solo de la víctima se puede extraer información. Mediante un trabajo conjunto de forenses, antropólogos y detectives, se llega incluso a saber quién ha sido el causante de la muerte, cuál es su personalidad, el tipo de arma utilizada o la manera de actuar. De momento el juez mantiene en prisión al albañil que fue detenido hace una semana por la Guardia Civil en Salou, en la vivienda donde fue encontrado el cadáver de Tamara. Ahora, con los datos que aportará el cadáver, se podrán conocer las claves de este crimen. Lo peor es que la desaparición de Tamara no es una excepción. Otros niños salieron un día de sus casas y no regresaron. Algunas de estas historias se escriben, como hemos visto, con un final dramático. Otras quedarán para siempre como casos sin resolver. Los verdugos son personas violentas, perturbadas o pederastas. Las asociaciones que estudian estos casos no olvidan que existen redes internacionales de prostitución infantil y sospechan que a ellas han ido a parar algunos de estos niños. Son rostros inocentes, de niños a los que sus familias nunca pudieron volver a abrazar. Desaparecieron un día, se les buscó intensamente sin perder jamás la esperanza, pero todavía no han sido encontrados. La ausencia de noticias es para estas familias una puerta abierta a los temores, a una auténtica tortura psicológica, la incertidumbre de no saber si el niño sigue vivo, si sufre o si ha muerto. Lo que más te duele es no saber nada. La incertidumbre, la impotencia que dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿A dónde recurro? Estamos viviendo, pero como aquel que dice, sin vivir. Esperando todo este tiempo a ver si algún día apareciera por las puertas, tuviésemos alguna noticia. El mero homicidio, como la agresión sexual, como el secuestro durante mucho tiempo de ese niño y su utilización para fines pornográficos, para fines de prostitución, etc. Todo esto es posible. Cada año la Policía Nacional recibe más de 8.000 denuncias de desapariciones de menores. Más de la mitad se solucionan en cuestión de días.
Se trata de niños casi adolescentes que se van de casa por su propia voluntad, pero que en pocos días regresan. Otros son raptados por uno de sus progenitores cuando no están de acuerdo con la custodia impuesta por un juez en los casos de separaciones traumáticas. Pero algunos desaparecen en extrañas circunstancias, sin pistas fiables, sin móviles aparentes. Y en esos primeros momentos es muy importante el tema del rastreo. ¿Qué se hace en la Guardia Civil? Bueno, pues inmediatamente se contacta con los padres y se les pregunta los lugares donde esos niños suelen jugar, con quiénes han estado, quiénes han sido las últimas personas que los han visto. Esos casos forman parte del 3% de los menores perdidos que nunca aparecen. Pasados 5 días desde la desaparición, los investigadores descartan la huida voluntaria. Comienzan a hablar entonces de lo que ellos denominan desapariciones preocupantes, en las que ni siquiera hay pistas. La policía ya las encuadra con esta categoría como inquietantes porque el desencadenante puede haber sido muy grave. Las indagaciones se estancan, se agotan todas las pistas, se convierten en casos abiertos a la espera de que aparezca de forma fortuita algún dato, que abra una nueva línea de investigación. Las familias mantienen la esperanza tan viva como el recuerdo, pero conviven con el miedo a un desenlace fatal, a que el niño perdido haya caído en manos de algún pervertido o de alguna hipotética red de prostitución infantil. Bueno, pues en cuanto a posibilidad en demarcación de la Guardia Civil de redes que se dediquen a secuestrar niños para dedicarlos luego a explotación sexual o a pornografía infantil, nosotros no hemos encontrado ninguna red en ningún momento. Cristina Bergua desapareció en Cornellá cuando tenía 16 años. Salió de su casa y no volvió jamás. La familia no sabía dónde buscarla. Una carta anónima indicaba que el cuerpo de Cristina podía estar en un vertedero. Pero los rastreos que se efectuaron nunca dieron resultados. La inquietud permanece en esta familia. 5 años después, siguen sin saber si Cristina está viva o muerta. Está muerta y ya pues diremos, digo, una persona una vez que está muerta, da igual que esté en el cementerio que esté en un vertedero, pero al menos ya yo pienso que descansaríamos un poco. David Guerrero, el niño pintor de Málaga, desapareció con 13 años de edad. Nada se sabe de la suerte que pudo correr. A pesar de los 14 años transcurridos, su recuerdo permanece intacto, pero el paso del tiempo y la falta de pistas han ido matando la esperanza. Con ese recuerdo que lo llevamos cada uno, en fin, y la vida ahí sigue. Tengo 2 hijos más y sin estar pensando nada más que en él, pero vaya, viviendo. Juan Pedro Martínez desapareció hace 15 años en el puerto de Somosierra, en Madrid, cuando sus padres sufrieron un accidente con el camión en el que viajaban. El matrimonio murió, pero el cadáver del niño nunca apareció. Su familia sigue esperando verle algún día. Que se acuerde de su abuelo y se acuerde de su familia, que lo esperan todos los días lo esperan. Manuela y Virginia, los hermanos Pirres, Isidro y Dolores, la lista es amplia. Son niños eternamente perdidos de los que solo quedan los recuerdos y el miedo. El miedo de sus familias a que el final de la historia se convierta en la pesadilla de la muerte de un inocente víctima de un atroz asesinato. A que el hallazgo del cuerpo entierre definitivamente el único hilo de la esperanza, como les ha ocurrido a otras muchas familias. Son otros nombres, otras caras que también conocemos. Rostros que fueron buscados entre la gente, pero de los que sí se supo, de los que tuvimos noticia porque aparecieron asesinados. En el momento del hallazgo del cuerpo desaparece la incertidumbre de la familia para dar paso al dolor de la muerte y la impotencia de no saber quién es el culpable. Ahí se iniciaría una investigación, digamos, rutinaria, en cualquier caso de homicidio, que puede llevar a la identificación del autor. Y una vez que se identifica al autor, pues ya se explica cuál fue el motivo de la desaparición y por qué y cómo ocurrió. Laura Domingo, una pequeña de 6 años, fue secuestrada cerca de su casa en Burgos. Fueron días de no querer salir a la calle porque yo vivía pendiente de un teléfono, de una llamada, de que alguien me podría decir, la hemos localizado, está aquí, la hemos encontrado. 18 días después de desaparecer se halló su cuerpo. La autopsia reveló parte del cautiverio y asesinato de Laura. Murió asfixiada y durante los días que permaneció retenida con vida, su secuestrador la alimentaba y la trataba con cariño. No presentaba signos de violencia sexual. Sus padres no pueden olvidar, pero han aprendido a vivir con el dolor. Ninguna madre descansa. Es muy diferente que se te muera de un accidente de coche a que te la rapten, te la violen y te la maten.
Eva Blanco fue violada y asesinada cuando tenía 16 años. Aún no se ha encontrado al culpable. La única pista es el ADN del violador que se encontró en los restos de semen que había en el cuerpo de Eva. La familia no descansará hasta que encuentren al culpable. Buscarle por todos los sitios y no encontrarle. Pensar en su sonrisa cuando me decía te quiero mucho, mamá. Tras más de 6 meses de intensa búsqueda de mantener la esperanza, la madre del pequeño Jonathan Vega Barrul tuvo que reconocer los restos mortales de su hijo. Ay, Johnny mío. Ay, Johnny. Ay, Johnny. Este niño de cara angelical iluminada por el azul intenso de sus ojos será difícil de olvidar. Pero los macabros cuentos de los niños perdidos, los finales felices son pocos. Todavía no se conocen las causas de la muerte de este pequeño que falleció cuando solo tenía 3 años. El caso de Ana María Jerez, una niña de 9 años de Huelva, conmocionó a toda España hace 11 años. 2 meses después de desaparecer se recuperó su cadáver en las marismas del Guadalquivir. La niña había sido violada y asesinada. Juan Carlos Jiménez, un chaval de 15 años, apareció asesinado en Fuenlabrada 48 horas después de desaparecer. Inmaculada Arteaga, con la misma edad, apareció con la cabeza aplastada por una piedra en Campo de Criptana. Ellos son 2 de los casos más recientes de niños que perecieron asesinados, y como sucede en algunas ocasiones, las personas que les mataron han sabido mantenerse en la sombra. Precisamente en este día, con la imagen de Tamara en la retina, el testimonio que ahora les vamos a mostrar produce escalofríos. En Palma de Mallorca, una niña de 10 años estuvo a punto de ser raptada por un desconocido que a la fuerza intentó llevársela en su coche. Afortunadamente, en un descuido, la pequeña consiguió salir corriendo y escapar. Su historia comenzó probablemente de la misma manera que la de otros niños desaparecidos, aunque ella ha conseguido contarlo y lo ha hecho ante nuestras cámaras. Me empujaba, yo decía que no y que no, con la cabeza hacía así, que no quería, pues él me cogió del brazo y me quería pegar porque quería que yo le acompañase al coche, yo que no quería. Yo no quería, una frase que resume el sentir de una niña de tan solo 10 años, víctima de un intento de rapto. Es el temor al ofrecimiento de un desconocido, es simplemente el miedo de un niño. Algo a su alrededor se está volviendo despiadado, y no es un juego, ni tampoco un sueño. Yo me quería ir y yo estaba gritando allá a la Plaza de los Pinos y nadie me escuchaba. Los hechos a los que se refiere tuvieron lugar en la localidad mallorquina de Capdepera. El pasado sábado, la pequeña y sus amigos jugaban en el Parque de los Pinos, cuando notó la presencia de un extraño que la observaba. Estaba paseando de esquina a esquina y nos estaba mirando. Y yo disimuladamente lo miraba a él. Y fuimos a la Plaza de los Pinos, allí estaba el hombre sentado con algo a la mano que estaba bebiendo. El hombre se dio cuenta que yo lo estaba mirando y lo estaba reconociendo. Lo volví a mirar y ya no estaba. El presunto acosador, alto, de unos 30 años y de nacionalidad alemana, se acercó a la niña, obligándola a irse con él. Nosotros fuimos andando y ella fue corriendo y el animal cruzó corriendo y le levantó la mano, así, le levantó la mano y le dijo que se callara, que no gritara. Primero lo empujó y después lo dijo que lo fuéramos y a mi amiga le dijo que se fuera para el coche. Yo estaba llorando y el alemán me comenzaba a hacer cosas. La niña pudo zafarse finalmente de su agresor y buscó refugio en un Burger King cercano, sin sospechar que el ciudadano alemán le había estado siguiendo. Y él estaba bajando las escaleras, yo me puse a chillar, y como los empleados vieron que yo estaba muy alterada, bajaron a cogerlo y lo sacaron afuera y él no se iba. Como el hombre no se iba, llamamos a la policía y nada más. Ya la policía pues se llevaron al hombre detenido. El alemán fue detenido sin oponer resistencia. Prestó declaración, pasando finalmente a disposición judicial. El lunes fue puesto en libertad y regresó a Alemania. Los padres de la pequeña han presentado una denuncia contra él. Su caso ha trascendido a todo el pueblo de Capdepera, donde muchos han comenzado a vigilar, más que a cuidar a sus hijos. Tengo una niña de 9 años y salir así para comprar lo que sea y esto pues da un poco de miedo, que esté por ahí sola. Después de pasar esto, vamos. Me da miedo de que me cojan y nunca puedo ver a mis padres. La palabra miedo va asociada a terribles pesadillas que asoman a la mente de un niño. En esta ocasión, lo terrible sucede cuando un mal sueño se convierte en una amenaza real.
Afortunadamente Isabel está ahora en casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estamos de vuelta. Todavía tenemos muchos casos que contarles. El asesino de Mar Herrero ha vuelto a sentarse esta semana en el banquillo de los acusados. Este caso, hace 3 años, conmocionó a todo el país y abrió la polémica sobre la falta de protección a las mujeres maltratadas. Mar había denunciado en 12 ocasiones a este individuo que había intentado ya asesinar a una antigua novia. Por ese delito estaba en la cárcel, pero salió en libertad condicional, nadie escuchó a Mar y ella murió torturada. La razón le llega a ella demasiado tarde, pero los informes psiquiátricos a los que hemos tenido acceso lo dejan bien claro. Luis Patricio es un psicópata prácticamente incurable. Luis Patricio Andrés abandona la audiencia de Madrid después de su alegato final en el juicio por el asesinato de Mar Herrero. No ha dudado en llorar ante el jurado. Tampoco se ha olvidado de pedir perdón a Mar Herrero, a su familia y a sus propios padres. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Ahora? ¿Ahora pide perdón? Ya lo sé que ha pedido perdón. Ya lo sé. Lo que tenía que haber pensado antes. Antes lo tenía que haber pensado, no ahora. Ahora es tarde ya. Su alegato provoca la indignación de los familiares de Mar Herrero. Luis Patricio, el hombre que se ha mostrado extremadamente frío y calculador a lo largo de todo el juicio y que ha tomado notas de los testimonios escuchados en la sala, intenta parecer ahora abatido y arrepentido. Puse toda mi ilusión en esa relación sentimental. Doy mi palabra de honor y juro por mi padre que intenté arreglar las cosas de 1000 maneras. Hasta perdí 15 kilos y mi error fue llevar a Mar hasta un lugar y unas personas que no debía. Esta ha sido su estrategia a lo largo de todo el juicio. Luis Patricio se ha defendido ahora diciendo que no es el autor material del crimen, a pesar de que en prisión llegó a confesar a las psicólogas que se sentía como un monstruo. He matado a Mar de una manera muy salvaje y en este momento me siento como un monstruo. Soy consciente de lo que he hecho. La cárcel adormece los sentimientos y no... Tenido que abandonarlo, por decirlo de algún modo, en los servicios de urgencia de un hospital. Vi que lo que me pasaba era muy raro. Quería ser bueno y a veces tenía unos arranques de mal genio que no podía controlar. Una vez le hinqué un tenedor en la pierna a mi hermano con saña, porque él había escondido el cuchillo. Tenía entonces 6 años. Es la carta de un enfermo que trata de explicar lo que le ocurre y tiene fuerzas para continuar. Si pudiera definir mi forma de vida en 3 palabras, serían estas: todo o nada. Esta persona padece TLP, trastorno límite de la personalidad, una situación emocional que lleva a quien la padece al borde del abismo. Paloma conoce muy bien estas reacciones, estos sentimientos. Es una mujer fuerte, aunque nerviosa, que trata de asumir que ha tomado la decisión más dura de su vida. Una decisión sobre la vida de su hijo Andrés, de 14 años, enfermo de TLP. Hemos renunciado a la custodia del niño, un poco para que las autoridades se hagan responsables de que tienen un menor que está enfermo y que tienen que ocuparse de él. La pasada semana, después de que Andrés sufriera su última crisis en la que llegó a amenazar de muerte a su padre, fue ingresado de urgencia en la unidad de psiquiatría de menores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pocas horas después le daban el alta y su familia decidió no ir a recogerlo. Nadie puede decir que yo lo he abandonado. De hecho, no lo estoy abandonando, lo estoy protegiendo. Estoy intentando que pueda llegar a ser un hombre. La pena sí, la pena la llevamos. Y cualquier madre sabe que por un hijo se hace todo, incluso esto. Lo único que puedo sentir es vergüenza por el comportamiento que mi hijo tiene, porque es mi hijo. Lo que puedo sentir es vergüenza. Pero cariño, siempre tiene mi cariño. La patología que sufre Andrés afecta a 2 de cada 100 personas. Les hace inestables en su estado de ánimo y en su identidad. Les impide integrarse en la sociedad de manera normal y les provoca un gran vacío interior. La educación que él recibe le entra por un oído y le sale por el otro. Solo tiene un código, el suyo. Él solo tiene un código, su propio código. Él decide lo que debe de hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y impone ese código encima a sus padres. Ellos tienen una dificultad para no tolerar las frustraciones, ¿no? Entonces, en la adolescencia, como empiezas a tener más dificultades sociales, hay más riesgo de tener frustración. Entonces, es más llamativo el cuadro. El trastorno límite de la personalidad se manifiesta al comienzo de la edad adulta. Su casi permanente estado de ansiedad, su incapacidad para controlar emociones y sentimientos, la facilidad con la que la cólera domina su carácter y su capacidad de manipulación,
convierte la convivencia con estos enfermos en una constante lucha de poderes. Tú vas a echar gasolina a una gasolinera y dicen, ¿por qué no arrancamos el coche y nos vamos? ¿Para qué pagas? Cosas así. Son pensamientos, reacciones, es querer ser la estrella, no sé, los demás somos tontos, cumplimos las normas, tenemos respeto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener todas esas normas? ¿Pudiéndotelas saltar? Los enfermos de TLP generalmente se suelen meter en muchos problemas. Y son problemas que generalmente, si no bordean el Código Penal, en algunos casos incluso lo invaden totalmente. Que sean listos no significa, es decir, que sean conscientes de la situación jurídica, no significa que puedan evitar el cometer el delito o cometer la falta. O sea, el problema es que estos niños tienen algo interno, tienen un demonio interno que, por decirlo de alguna forma, no les permite a ellos portarse como el resto de los niños. Es decir, ellos se odian a sí mismos y por ende odian a todos los demás. A Paloma, casada y madre además de otro hijo pequeño, esta situación le ha desbordado. Desde hace 2 años observa angustiada el deterioro de su hijo y no se puede quedar de brazos cruzados, aunque no ha encontrado a nadie que le dé una solución a su problema. Solo te dicen que le denuncies, que dejes que delinca y al final, pues entonces como ir a un reformatorio, pues esa es la solución que me dan, que le deje hacer lo que quiera para que delinca lo antes posible. Y yo tengo que permitir eso. No son personas potencialmente peligrosas, aunque al no darse cuenta de las consecuencias que tienen sus acciones, pueden llegar a hacerse daño a sí mismos o a los demás, aparte de los problemas que la propia enfermedad crea en el seno de su familia. Crea tal caos en la familia que en muchos casos la pareja, el matrimonio ha terminado por separarse. En una casa donde hay un enfermo de trastorno límite de personalidad o de trastornos de personalidad en general, imagino, es imposible tener una vida ya no programada, ni siquiera rutinaria. Nadie puede hacer planes, nadie puede hacer un programa. Ellos no son constantes ni con sus trabajos, ni con la asistencia a un colegio, ni siquiera con ningún tipo de normas. Con su arriesgada decisión al ceder la tutela de su hijo a la Comunidad de Madrid, de momento, Paloma ha conseguido que su hijo esté recogido en un centro de menores. El hijo de Paloma está atendido. Muchas veces ya solo el cambio de escenario, el cambio de la familia por un centro de acogida como en este momento tiene, ya predispone a un cambio también de actitud por parte del menor, a una reflexión que no tiene en su propia casa, está siendo atendido psicológicamente, pero el planteamiento que queremos desde la institución de defensor de menores es avanzar y ver si no serían, y entendemos que sí, por lo tanto así lo hemos aconsejado a la Comunidad Autónoma de Madrid, centros especializados en tratamiento de los trastornos de conducta de personalidad. Unos centros donde estos enfermos serían reeducados y devueltos con calma al camino que han de seguir, pero que de momento no existen con carácter público en nuestro país. Paloma podrá recuperar la tutela de su hijo cuando él se encuentre en condiciones de vivir en sociedad, y solo entonces, y juntos, podrán ayudarse a superar el trance que han vivido. Si pudiera, sería él el que nos abandonaría a nosotros, pero es que yo no le voy a abandonar nunca, esa es la diferencia. Ese mismo drama lo viven otras muchas familias que tienen a su cargo un enfermo mental y todas tienen la misma queja, que no hay ayudas y que ellos no saben qué hacer ni a dónde ir. En España hay más